Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día. Hoy lo que vamos a ver es uniones químicas. Las uniones químicas son las uniones que se producen entre los átomos para formar los compuestos. Estas uniones no se dan por arte de magia, sino que se intercambian o se comparten los electrones de la última capa de los átomos. Es decir, los electrones de la configuración electrónica externa de cada átomo pueden ser cedidos o aceptados o compartidos para que los átomos se unan y forman nuevos compuestos. Esto es lo que se denomina uniones químicas. Básicamente hay dos tipos de uniones químicas, las iónicas y las covalentes. Las iónicas son aquellas que se producen entre metales y no metales, es decir, cuando entre dos elementos hay una diferencia de electronegatividad significativa. En este tipo de uniones no hay compartición de electrones, sino que los metales ceden sus electrones externos a los no metales. Quedan cargados los metales positivamente porque pierden electrones y los no metales negativamente, o sea, se transforman en aniones. Esas son uniones iónicas. En cambio, en las uniones covalentes lo que hay es una compartición de electrones de la última capa. Hay 4 tipos de uniones covalentes: las covalentes simples, las dobles, las triples y las coordinadas odativas. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver en este video, pero vamos a empezar en la primera parte por uniones iónicas, es decir, entre metales y no metales. Pasemos a la explicación. Como les decía, el título del nuevo video va a ser uniones iónicas. Uniones iónicas. Este tipo de uniones se producen entre un metal y un no metal. Para recordar, vamos a simbolizar simplemente una tabla periódica que tiene esta forma. En la tabla periódica vamos a encontrar acá una pequeña escalera que generalmente está en color rojo, que separa los metales del lado izquierdo y los no metales del lado derecho. Bueno, cuando estamos combinando un elemento de aquí con otro de acá, lo que vamos a tener es un compuesto que presenta unión de tipo iónica. Para ello tenemos que ver la cantidad de electrones que puede intercambiar cada elemento. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es muy sencillo, tenemos que ver en qué grupo de la tabla periódica se encuentra. Por ejemplo, vamos a empezar con los más sencillos. El grupo 1, grupo número 1, que se llama metales alcalinos, sería este que está acá, el grupo número 1. Estos elementos, este grupo empieza con hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Todos esos intercambian un electrón, o sea, tienen un electrón disponible. El grupo número 2, que se llama alcalino térreos, son berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, intercambia 2 electrones. Este sería el grupo número 2. Después vamos a pasar directamente al grupo número 13. Y seguimos así: grupo 13, grupo 14, grupo 15, grupo 16 y grupo 17. Simplemente la cantidad de electrones que intercambian depende de la última cifra. No de las dos, sino de la última. Por ejemplo, el grupo 13 intercambia 3 electrones. El 14, 4, el 15, 5, el 16, 6 electrones y el grupo 17 intercambia 7 electrones. Los trabajos nosotros los vamos a realizar con los elementos pertenecientes a estos grupos. Yo les decía que estas uniones se dan entre un metal y un no metal. ¿Qué es lo que sucede? En una unión de tipo iónica,
lo que sucede es lo siguiente. El metal cede sus electrones externos, sus electrones externos al no metal. Como los electrones son negativos, el metal al cederlos queda con carga positiva. El metal queda cargado positivamente, transformándose en un catión. Se llama catión. ¿Qué es un catión? Un átomo que tiene carga positiva. En este caso, un metal. El no metal recibe los electrones. El no metal recibe los electrones, ¿cuáles? Los que están proveniendo del metal, provenientes del metal, y adopta una carga negativa, transformándose en lo que se denomina anión, transformándose en un anión. ¿Sí? Bueno, los aniones tienen carga negativa, los cationes tienen carga positiva. Vamos a resaltar eso. Catión positivo, anión negativo. El anión es del no metal y el metal forma el catión. Bueno, la parte de la simbología o de la representación de las uniones químicas la vamos a hacer con el método de Lewis. Lewis propuso que representemos a los electrones de los elementos con puntitos o crucecitas. Cada punto o cada cruz sería un electrón, y esos son los que se intercambian entre un elemento y el otro. ¿Cómo sabemos cuántos electrones intercambiar? Muy fácil. Depende de la cantidad de electrones disponibles de su configuración electrónica externa, lo que estaba de acuerdo al grupo. Grupo 1, un electrón, 2, 2 electrones, 3, 3 y así. Pero, ¿cómo logramos determinar si el compuesto es estable? Para eso vamos a seguir lo que se llama regla del octeto. Un compuesto es estable cuando cumple la regla del octeto. ¿Qué quiere decir? Que se estabiliza el compuesto, cuando tiene 8 electrones en su órbita. O sea, en la órbita de la unión de los electrones están en órbitas, en orbitales, que cuando se produce la unión se forma un orbital híbrido, y ese orbital tiene que tener 8 electrones para que el compuesto sea estable. Es decir, deben cumplir con la regla del octeto. ¿Hay excepciones a la regla del octeto? Sí, hay excepciones. La más evidente y más común es cuando el átomo es muy pequeño, se estabiliza con 2 electrones. Esto sucede en el hidrógeno, en el litio, etc. Si el átomo es muy pequeño, la estabilización se logra con 2 electrones en lugar de 8. Bueno, vamos a pasar a hacer algún tipo de ejemplo para que lo comprendan bien. Vamos a tratar de unir el cloro, por ejemplo. Vamos a hacer la representación de Lewis, de la unión química entre el cloro y el sodio. Cloro y sodio. Bueno, eso forma cloruro de sodio, la sal de mesa, un compuesto muy común. Para eso tenemos que determinar en qué grupo está cada uno, cuál es metal y cuál es no metal. Bueno, agarramos una tabla periódica y observamos el sodio, cuyo símbolo es Na, está en el grupo número 1 de la tabla periódica. Por ende, tiene un electrón en su configuración electrónica externa, en su capa más exterior, y es un metal.
El cloro es un no metal, se encuentra en el grupo 17, el símbolo Sl está en el grupo 17, y por ende tiene 7 electrones en su configuración. Según lo que hemos visto de la unión iónica, el metal, vamos a resaltarlo o remarcarlo, vamos a resaltarlo, el metal cede sus electrones externos al no metal. O sea, el metal le da al no metal. En este caso, lo que va a suceder es que el sodio va a entregar, el sodio es el metal, su electrón al no metal. Vamos a ver cómo se hace la representación de Lewis. Acuérdense que Lewis propuso que cada elemento se simbolice uno al lado del otro con puntitos o crucecitas. Supónganse, si al sodio le ponemos su único electrón con una crucecita, al cloro, para no confundirlo, le vamos a poner puntitos. ¿Cuántos electrones tiene el cloro? 7. Simbolizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. ¿Cómo se hace la representación? Muy fácil. El sodio, que es el metal, entrega sus electrones al no metal. En este caso, se lo va a pasar. Esto es una flechita, está indicando que le va a entregar el electrón. Bien, ¿cuántos electrones queda el cloro? Tenía 7 y uno que está adoptando el sodio, 8. Y ahí es donde se logra la estabilización. El sodio pierde esa capa de electrones, o sea, ese único electrón que tiene en su capa externa desaparece y le queda la capa anterior, que ya está terminada con 8, que acá no se simboliza. Entonces, la simbología final sería así. Simbolizamos el cloro con sus 7 electrones más un electrón que tomó del sodio, entre corchete, recuerden que los electrones son negativos, el cloro está adoptando un electrón, por ende va a tener una carga negativa, y el sodio perdió su electrón y al perderlo se le va una carga negativa y sobra una carga positiva de los protones que tiene en el núcleo. O sea, el sodio queda con carga más 1. El que pierde un electrón tiene carga más 1. Si pierde 2, carga más 2. Y el que adopta un electrón menos 1, si adopta 2 electrones menos 2, si agarra 3 menos 3 y así. Bueno, y ahí ya me queda la fórmula de Lewis representada del cloruro de sodio. O sea, la representación de Lewis del cloruro de sodio. Y la fórmula simplemente es un sodio y un cloro. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Vamos a hacer más. Vamos a tratar de hacer la unión entre el calcio, es otro ejemplo, ¿no? Calcio y cloro. Seguimos. Bueno, ya sabíamos que el cloro estaba en el grupo 17, por ende tenía 7 electrones y era un no metal. Bueno, vamos a ver el calcio. El calcio está en el grupo número 2 de la tabla, por ende tiene 2 electrones y está del lado de los metales. Por ende, en este caso, el calcio es el que va a ceder los electrones al cloro. Representamos calcio con sus 2 electrones, 1, 2, y el cloro con sus 7 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso, acuérdense que siempre tienen que cumplir la regla del octeto, todo llegar a 8 electrones. El calcio le va a ceder un electrón al cloro. Este cloro ya va a quedar estable porque tenía 7. Toma un electrón más, va a llegar a 8. Eso estaría todo bien, pero hay un pequeño problema. Al calcio le está sobrando un electrón. Entonces no logra estabilizarse. Para ello necesita un segundo átomo de cloro. Otro átomo de cloro que contiene también sus 7 electrones, pero puede absorber o agarrar al electrón que le cede el calcio. Entonces ahí sí va a quedar el compuesto estable. El calcio pierde todos los electrones de su capa exterior y esos son agarrados por cloros que completan su capa más externa con 8 electrones. ¿Cómo es la simbología de esto, según Lewis? De la siguiente manera. El calcio perdió 2 electrones, uno para cada cloro. Al perder 2 electrones queda con carga positiva más 2, se transforma en un catión. Y el cloro, cada cloro, tiene sus 7 electrones y toma un electrón. Pero yo tengo 2 átomos de cloro.
Acá simbolicé uno y simplemente lo que hago es simbolizar el otro. Y cada cloro agarra un electrón, por ende queda con carga -1. Esto lo podemos hacer así, o si no, simplemente para no escribir dos veces los átomos de cloro, lo representamos así. Escribimos el calcio con carga +2, un corchete, simbolizamos un cloro con su electrón, con su carga negativa -1, y le ponemos un 2 acá abajo. Este 2 que implica que tengo dos átomos de cloro. Así no tengo que hacer uno acá y uno acá. Directamente con esto me alcanza. Y la fórmula química del compuesto sería un calcio con dos átomos de cloro. ¿Sí? Bueno, ahí logramos estabilizar. Vamos a hacer uno más, por las dudas que les quede algún inconveniente, pero todos se hacen de la misma manera. Hay que lograr la estabilización. Vamos a hacer un aluminio y un bromo. Bueno, vamos con lo mismo. El aluminio es grupo número 13, por ende tiene 3 electrones y es un metal. Y el bromo es grupo número 17, tiene 7 electrones y es un no metal. Entonces el aluminio es el que va a ceder sus electrones al bromo, el metal al no metal. Simbolizamos. El átomo de aluminio tiene 1, 2, 3 electrones. Y el bromo, vamos a dar otro color, tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le pasa 1, el bromo me queda estable, pero al aluminio me están sobrando 2 electrones. Por ende, escribo otro átomo de bromo. ¿Para qué? Para que pueda ser receptor del otro electrón del aluminio. Todavía me falta 1 para eliminar el tercer electrón. Entonces, ¿qué hago? Otro átomo de bromo más. Bromo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí pongo el último electrón del aluminio. La representación de Lewis sería así. El aluminio perdió 3 electrones, por ende toma carga +3. Y el bromo, 2, 4, 5, 6, 7 que tenía, uno que agarra se estabiliza con 8. La carga va a ser -1. Pero yo tengo 3 átomos de bromo. En vez de escribir esto 3 veces, le pongo un 3 abajo y ahí tengo el compuesto. Y la fórmula es un aluminio con 3 bromos. Bueno, y así se logra la estabilización de todo tipo de compuestos. Espero que lo hayan entendido. Después les voy a dejar unos ejercicios de práctica acá para que hagan o darles un cuestionario para que me lo presenten. Cualquiera de las dos opciones es válida. Primero les dejo para que practiquen. Van a realizar las uniones iónicas de los siguientes compuestos. Vamos a hacer flúor y magnesio, azufre y litio, selenio y berilio, oxígeno y aluminio y alguno más. Vamos a hacer azufre y calcio. Bueno, deberían practicar sobre esto para ver si lo entendieron y en el próximo video seguimos viendo uniones químicas. Les mando un beso y espero que lo vean y si tienen que reverlo traten de anotar y sacar información importante. Cuídense.